Bienvenidos, sean todos bienvenidos a Socio de Negocios, episodio número 25. Bueno, como ustedes ya saben, Socio de Negocios es el sistema de entrenamiento, el audio, el blog, el podcast, dirigido a todas las MIPYMES, es decir, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, a que tengan toda la información concerniente de cómo gerenciar y de cómo administrar de manera eficiente su negocio y que el sueño de tener su propio negocio no se convierta en una pesadilla. Antes de hacer la CTA o el Call to Action, en el día de hoy es un episodio un tanto diferente, un tanto especial, debido a una información que recientemente estuve viendo en la red social de LinkedIn. Este episodio o este post me llamó mucho la atención, donde hablaba de un señor que ya tenía aproximadamente 50 años. Eso al parecer fue en España porque decía la palabra paro, es decir, que se encontraba en el paro. Para personas que no residen en España, el paro son las personas que están desempleadas o que no están trabajando de manera activa, que no tienen un empleo. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque adicional a que tenía varios años en el paro, es decir, sin un empleo, esta persona tomó por el estrés, por una depresión fuerte en la que estuvo expuesto, la persona tomó una decisión no correcta y lamentablemente se suicidó. Me llamó mucho la atención y me causa realmente mucha tristeza que esa persona, es decir, yo no soy quien porque no estoy en sus zapatos y cada quien vive su realidad. Pues como dicen, no es lo mismo cuando tú no estás en la posición, pero si la persona hubiese estado expuesto a buenas informaciones, incluso hasta si se hubiese preparado con tiempo, esto no hubiese pasado. Y si esta persona, por eso yo hablo de la importancia del emprendimiento y de emprender. Hay un meme que por eso yo le he hablado y le he hecho énfasis a ustedes, primero en que sean positivos, uno, y número dos, de no estar rodeado de personas tóxicas que le drenen la energía. Dentro de la toxicidad, en grupos, en memes, en imágenes que van subiendo incluso al internet, ya hasta me río, suben fotografías de personas, de por ejemplo de Juan Gabriel y etcétera, donde ponen a final de año de que no vas a cobrar doble sueldo, de que no vas a cobrar regalías por simplemente estar jugando a ser emprendedor. Y yo diría que sí y no. Sí y no en el sentido de que estas personas, de que un grupo de personas muy, muy grande están apoyadas en que es importante tener un empleo. Yo no digo que no, es muy importante tener un empleo, pero a medida que va pasando el tiempo es recomendable de que tú cuentes con un plan B. ¿Qué es un plan B? Tomándolo en cuenta como negocio, cuando tú tienes un empleo, tú tienes un solo cliente, que es la empresa donde tú estás laborando. Esa persona, luego que ustedes hacen un convenio, te dicen cuántas horas vas a trabajar al día, cuántas las semanas, cuál va a ser tu salario y cuál incluso va a ser tu tiempo aproximado de almuerzo. Lo más peligroso en una empresa, te estoy hablando que tú te evalúes como una empresa, es que tú tienes un solo cliente. Es decir, la empresa donde tú trabajas es tu único cliente, el único cliente que tú tienes. Vamos a suponer que tú tienes la empresa que sea, tienes una farmacia, tienes una ferretería, o eres simplemente una persona que trabaja como freelance, como fotógrafo, etc. Y tú dependes de ese único cliente.
¿qué tú crees que le pasaría a tu empresa si pierdes ese único cliente? ¿Cuánto tiempo tú crees que va a quedarse funcionando o activa? Entonces, bajo ese esquema es que te estoy explicando que tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, whatever. No te estoy diciendo que te desenfoques, no me malinterpretes, sino que tengan una cierta seguridad. Es decir, por eso escuché una frase que decía los otros días, que lo único que tú tienes seguro es que vas a morir y que vas a pagar impuestos. Por eso le hago énfasis en esto. Es decir, si tú tienes tu empleo, te están pagando muy bien y tienes un muy buen salario y eres una persona con cierta edad, yo digo que una persona deja de se considera viejo, es una persona ya cuando deja de existir. Es decir, una persona deja de ser productiva dentro de mi punto de vista cuando ya deja de existir. Entonces por eso no estoy muy de acuerdo en que una persona cuando tenga 50 o 60 años se le catalogue como viejo, como una persona que no es apta. Todo lo contrario. Primero, esa persona se tiene que tomar en cuenta toda la experiencia que ha acumulado, todas sus vivencias, todos sus éxitos, todos sus fracasos, todo ese cúmulo de experiencia le va a ayudar a un mejor desenvolvimiento dentro de esa empresa que está iniciando o que está trabajando. Entonces por eso quise hacer o quiero hacer este episodio de manera muy particular para que vayan, si trabajas como empleado, que vayas teniendo un plan B, y si ya tienes un negocio, que vayas teniendo otras inversiones, otro tipo de inversiones por si cualquier situación. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en tus manos. Es decir, hay un 90% o casi todas las situaciones realmente no están en tus manos. Lo único que está en tus manos es cómo tú vas a accionar frente a ese hecho. Ejemplo, Dios no lo quiera, aparece un huracán. Eso no es controlable por ti. Es decir, el clima no es controlable por ti. Que hubo un problema con la inflación. Eso tampoco es controlable por ti. Que hubo un problema de tasa cambiaria. Eso tampoco es controlable por ti. Que tú te enfermes o un familiar se enferme. No es controlable por ti. Y un montón de situaciones que honestamente no las controlas tú, que no están en tus manos. Entonces por eso primero el cómo accionar frente a ese problema entre comillas que te ocurrió, cómo tú vas a reaccionar, que te cancelaron el crédito, que estás en el buró, que no tienes financiamiento, etcétera. Es cómo tú vas a accionar frente a esos problemas o ese problema que te está pasando. Esto es lo más importante, no el problema entre comillas en sí. Entonces por eso me encanta y amo la parte del emprendimiento y el poder ayudar a muchas empresas y a muchas personas a que en cierto punto tengan el control de su vida y el control de los resultados que quieren en su vida. Retomando la parte de cliente único, si tú tienes una empresa de servicios o de retail o de lo que sea, tú vas a tener un abanico más amplio de opciones. Es decir, tú puedes perder uno de tus clientes. Ejemplo, tú tienes 200 clientes y tú perdiste uno. No es que no importa, sí, te afecta, pero eso no determina que tu negocio vaya a fracasar o que tu negocio se desestabilice. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo les hago la invitación, si tienes un empleo, si eres gerente en algún sitio o no, que tu destino no esté marcado por situaciones externas que tú no dominas ni que tú controlas. Incluso si eres una persona que ya pasas de los 50 años como esta persona, te digo que vayas armando un plan B, porque yo sé que ya tú tienes hijos o hijas adolescentes o con cierta edad que quisieras tú pagarles universidad o simplemente tú quisieras contar con mantener el estilo de vida que tú has estado disfrutando por todo este tiempo. Y
ojalá que tú no tengas nunca que apoyarte en ese plan B, pero siempre tener esas opciones, que tú seas el autor de tu propio destino. Y si hubiese tenido la oportunidad de poder conversar con ese señor, yo le diría eso, que emprenda en algo en lo que él duró tanto tiempo trabajando. Honestamente no sé cuál era su tarea, y que comience a desarrollar un autoempleo o como autónomo. Pero eso, que él tenía opciones, que él tenía un montón de opciones que podía utilizar a su favor, y que no desmayara. Entonces básicamente esa era la reflexión que quería compartir con ustedes, porque yo venía de caminar y ustedes saben que no sé si lo dije, yo todos los días, o trato de todos los días por la mañana salir a caminar para múltiples cosas. Ya luego quizá un día hablaré del beneficio que me ha dado el salir a caminar todos los días. En resumen, les voy a decir que me ha ayudado a bajar mucho de peso, que me ha ayudado a bajar mis niveles de ansiedad y de estrés, y me ha ayudado con mis proyectos y mis emprendimientos. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. No preparé ninguna escaleta para hacer este episodio. No preparé absolutamente nada, sino que era algo que yo entendía que debía de transmitirles a ustedes. Y es básicamente eso. Uno, no depender de un solo cliente. No importa si estás interprendiendo, que es cuando tú emprendes o ayudas a un emprendimiento, eso se llama interprender. O estás emprendiendo, que es cuando ya lo haces tú de manera independiente y tú ya cuentas con otro tipo de personas que tú los gerencias y te colaboran para tú poder lograr el fin que quieres con tu empresa o tu marca. La CTA no la dije, que era básicamente, usted sabe que también si tienen un pequeño negocio o trabajan como autónomos, cuentan con Madison POS, madisonpos.com. Es un software de gestión, de facturación e inventario que le ayuda con todos los procesos de tu empresa y su marca. Se despide un servidor, Edgar García. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye.